Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 5:42. Buenos días, los saludamos hoy 31 de agosto, mes de los grupos de vida. Les damos la bienvenida a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Para cerrar el tema, Casa de Cornelio, estaremos atentos al resultado. Sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar y diario caminar. Hola, buenos días. Bienvenidos, tiempo sin verlos. Nos ha dado mucha alegría verlos acá. Igual que a todos, pero hay unos que hace tiempo no veíamos. Bueno, vamos a continuar nuestro tema general de este mes. Hoy es el cierre, que ha sido y es la casa de Cornelio. Hay un misterio que se encierra en la casa de Cornelio y trae una bendición de Dios muy grande para la casa, para la familia en general, para los amigos, para la iglesia, para la comunidad, para el avance del propósito de Dios. Y hoy vamos a ver el resultado, lo que Dios espera, el recoger, el fruto, la cosecha que el Señor tiene de este misterio hermoso que hemos llamado Casa de Cornelio. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor, te damos por esta nueva ocasión. Estamos aquí delante de ti, agradecidos Señor, y con nuestro corazón expectante. Queremos recibir de ti todo tu consejo. Envía tu luz y tu verdad. Guíanos por estas delante de ti, para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito a abrir la Biblia en Hechos, capítulo 10. Y les recuerdo a todos que nos vamos a enfocar en los resultados, ya los preliminares, desde el origen hasta la dinámica, ya las hemos analizado y hoy vamos a ver el resultado de todo esto. En Hechos capítulo 10, miremos los versículos 44 al 46. Versículos 44 al 46 dicen: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Bueno, aquí vemos uno de esos resultados. El primer resultado que nos muestra es ese. ¿Qué sucedió allí? Me llama mucho la atención que el Señor no esperó que Pedro dijera amén. Pedro no alcanzó a hacer el llamado. No, vengan acá al frente, nada. Dice que en el versículo 44 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras. Pedro todavía estaba predicando, no había terminado su sermón. Y sucedió ese precioso milagro. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, la prédica. Después de la preparación tan especial que esas personas tuvieron, venían con un corazón abierto, dispuesto para el Señor. Pedro tenía que abrir su boca y hablar, y con eso fue suficiente para que el Señor actuara. Nosotros hacemos una parte, nosotros somos los colaboradores del Señor en su obra, pero Él es el que tiene el poder de hacer esto. Tiene el poder de dar vida.
El versículo 45 dice que los fieles de la circuncisión, ¿recuerdan que habían 6 que acompañaban a Pedro? Se quedaron atónitos, se quedaron aterrados, asombrados de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Era evidente, ¿por qué? ¿Por qué se hizo evidente? El versículo 46 dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. No eran judíos, eran gentiles. Y esta es la primera vez que sucede de esa manera tan abierta. Habíamos analizado ya paralelamente en el capítulo 8 la conversión de un gentil, de un africano. No hay tanto detalle como aquí. Aquí ya había un grupo de personas reunidos, escuchando la palabra, y entonces algo sucedió en ellos. ¿Qué fue lo que sucedió en ellos? En el contexto de la palabra vemos que ellos escucharon y creyeron la palabra. Un poquito más adelante se puede constatar. Al creer entonces sucede el milagro. ¿Qué milagro? La salvación. ¿Y cómo es la salvación? Que el Espíritu Santo viene a las personas. Y acá quiero que todos por favor tengamos mucha atención en el orden de las cosas, en el diseño que Dios tiene particularmente para esto que ha sucedido. Hay muchísimos libros que nos hablan del bautismo del Espíritu Santo, muchísimos libros, lo he dicho en otras ocasiones, muy bonitos, algunos muy edificantes, otros con unas partes muy edificantes, pero muchos de ellos, desafortunadamente, no conforme a la palabra de Dios. Dicen unas cosas de acuerdo a la experiencia personal que tuvo alguien o que tuvieron algunas personas, pero no se enmarca perfectamente en la palabra. Y yo quiero invitarles a todos que por más bonita, por más poderosa, por más asombrosa que sea la experiencia que tenga alguna persona, usted mismo de pronto, nunca vaya a poner esa experiencia como una doctrina superior a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la autoridad doctrinal, la palabra de Dios es la que nos ubica. La suma de la palabra es la verdad, no una experiencia puntual que usted o yo o alguna persona tuvo. Esos testimonios son muy importantes, lo que te sucedió, lo que me suceda, todo eso es importante. Y al contarlo a otros para que sea una bendición, lo tenemos que enmarcar en la palabra. De hecho, la palabra nos ayuda a entender esas cosas que nos pasan, unas cosas asombrosas que no encontramos como la explicación. Si vamos a la palabra nos podemos enmarcar y encontrar la razón de ser y la explicación. Pero si hablamos independientemente de la palabra, vamos a traer confusión para las personas. Y la confusión va a traer frustración. Y la palabra de Dios no es para frustración ni para confusión, sino para dar vida, como sucedió acá. Ellos creyeron, entonces dice el versículo 44, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Fue una manera muy visible porque, como dice el versículo 46, escuchaban que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Eso es algo muy especial, se nota. En algunos casos no se nota que la persona recibió, digamos que aquí ninguno fuera creyente y se está predicando la palabra y algunos están escuchando con fe y el Señor los está salvando en ese momento antes de que el predicador haga un llamado, antes de que haga invitación a recibir a Cristo. Ya creyó, ya se salvó. No se le notó, está calladito, está quietica la persona allí, no se le notó. A otros por acá de pronto escucharon pero no creyeron, no fueron salvos. No hay manera como de distinguir quiénes sí, quiénes no. En esta ocasión fue distinto, porque hubo una señal externa, pero no siempre hay señales externas. Estas dos señales que se presentan allí en el versículo 46 no siempre se dan, y tenemos muchos ejemplos en el libro de Hechos que muestran que esas dos señales no siempre se dan, pero la mayoría de las veces no se dan esas señales. De hecho, estas señales son muy particulares de algunos momentos porque el Señor quiere enfatizar, subrayar, acreditar
algo que está pasando en ese momento. Si entendemos la palabra de Dios como es, entonces las personas que no han tenido esa experiencia de hablar en lenguas no va a tener una vida de frustración porque dicen, no tengo el Espíritu. Ahora yo le pregunto a esa persona, ¿crees en Jesús como el Salvador? Ah, pues que sí, la palabra de Dios dice que tienes el Espíritu. Estas personas tuvieron una manifestación externa por un propósito muy especial que hoy vamos a mirar. Acompáñenme por favor al capítulo 11, y en el capítulo 11 miremos los versículos 15 al 17. Hechos 11, versículos 15 al 17 dicen, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Esa palabra es clave de ese versículo 15. Cayó el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Sobre quiénes? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes estaban ahí en la casa de Cornelio? Cornelio, los de la casa, otros parientes y también otros invitados. Sobre todos ellos sucedió lo que dice el versículo 15 de Hechos capítulo 11. Dice, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. Dice, sobre ellos también como sobre nosotros al principio. ¿Qué es eso de sobre nosotros al principio? Ya lo vamos a ver. Recuerden, en Pentecostés, lo que pasa es que aquí son gentiles, aquí son no judíos. En Pentecostés todos los que recibieron el Espíritu eran judíos. Entonces están maravillados de que los gentiles recibieron también como ellos al principio. Al principio fueron los judíos. Hechos capítulo 2. Ahora en Hechos capítulo 10 son los gentiles. La situación es igualita, porque el apóstol Pedro dice en el versículo 15, como sobre nosotros al principio. Versículo 16, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, y aquí si es clave el 15, el 16 sí que es cierto, y el 16 nos libra de muchos errores, de cometer muchos errores en el momento de hablar del bautismo del Espíritu Santo. Tenemos que confiar en la palabra de Dios, tenemos que confiar en las palabras que el Señor dice. Y me llama la atención que estas palabras que cita el apóstol Pedro aquí son palabras textuales del Señor Jesús. Dice en el versículo 16, entonces me acordé. O sea, ¿cuándo se acordó? Cuando vio que sobre los gentiles también cayó el Espíritu Santo como sobre ellos, los judíos, al principio. Ahora, no todos los judíos, sino un grupo que estaban reunidos en el aposento alto, que está descrito en Hechos capítulo 2. Y dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Eso lo dijo, el Señor se lo dijo a los discípulos, invitándoles a que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran el cumplimiento de la promesa. Él les dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Pedro se acordó de eso, se acordó del bautismo del Espíritu Santo, número 1. Número 2, está insistiendo que es igual que lo que le sucedió a ellos al principio. Conclusión, hay un bautismo del Espíritu Santo para su pueblo. ¿Cuándo se dio? Se dio ese bautismo en dos momentos muy cruciales. Primer momento, está registrado en Hechos capítulo 2. Segundo momento, está registrado en Hechos capítulo 10. El pueblo del Señor, es decir, la iglesia, se forma de lo que antes eran dos pueblos. Antes eran dos pueblos. ¿Qué pueblo? Pueblo judío y pueblo gentil. Pero cuando creen los judíos, cuando creen los gentiles, cuando un grupo de judíos cree y cuando un grupo de gentiles cree, ya no son más del pueblo judío, ya no son más del pueblo gentil, sino que surge otro pueblo, como lo vimos en Efesios capítulo 2. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Dios. De los dos pueblos hizo uno.
el pueblo de Dios. Un solo cuerpo. No es el cuerpo eclesial judío y el cuerpo eclesial gentil. No, un solo cuerpo. Y entonces los judíos que no creen, pues no pertenecen a ese cuerpo, no pertenecen a ese pueblo. ¿A qué pueblo pertenecen? Al pueblo judío, normalito. ¿Y cómo hacen para ser parte del pueblo del Señor, de la iglesia del Señor? ¿Qué tienen que hacer? Creer en Cristo como el Salvador. Y los gentiles, los que no habían sido llamados como pueblo de Dios, los que eran extranjeros, algunos advenedizos, se juntaban pero no eran nada. ¿Qué tuvieron que hacer para ser parte del pueblo? Creer en Jesús. De los dos pueblos hizo uno. Y ese pueblo, ese cuerpo, fue bautizado por el Señor. Fue bautizado por el Espíritu Santo. Una parte, los judíos, en Hechos capítulo 2. Y otra parte, los gentiles, en Hechos capítulo 10. Sigamos mirando lo que nos dice la palabra. Dice el versículo 17: si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Como las palabras del apóstol Pablo en Romanos 9, cuando dice que todos somos vasos, todos somos vasijas. Unos vasijas para honra, para gloria, y otros unas vasijas que no son para gloria, sino para juicio. Unos que que el Señor endurece. Y entonces él dice, entonces el Señor es injusto. El vaso le va a decir al alfarero, ¿usted por qué me hizo así? No, es soberanía de Dios. Y por eso Pedro reconoce esa soberanía de Dios. ¿Quién era él para impedir? Dice el versículo 17, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Él ni siquiera había acabado de hablar y ya el Señor lo salvó. No pudo impedirlo, no era quien para hacerlo. Es la soberanía de Dios. Y quiero que note una palabra clave, una expresión clave en ese versículo 17. Sí, pues les concedió también el mismo don a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. Aquí Pedro lo que está diciendo es, nosotros recibimos ese don, ¿por qué? Porque creímos en el Señor Jesucristo. Pero lo está diciendo para estos gentiles que acaban de creer. ¿Ellos por qué lo recibieron? Porque creyeron. Ahora, de acuerdo a esto, de acuerdo a las palabras de Pedro en el capítulo 10 y ahorita en el capítulo 11, ¿qué se requiere para que una persona reciba el Espíritu Santo? ¿Qué se requiere? Creer. Si una persona cree en el Señor Jesús como el Señor, como el Salvador, ¿qué pasa? ¿Qué enseña la Biblia? La enseña particularmente Pablo en varias cartas, en Romanos, en la carta a los Romanos, en la carta a los Gálatas. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Viene literalmente a vivir en el Espíritu, como se lo dice a Timoteo, viene a vivir en el Espíritu de esa persona que creyó. En Romanos 8, por ejemplo, él dice que si alguno no tiene el Espíritu, no es del Señor, no es de Cristo. A pesar de que hayan miles de libros que dicen que hay cristianos sin el Espíritu, porque los hay. Pero la palabra de Dios dice otra cosa. Y es importante tener claro esto porque vamos a encontrarnos con personas que no tienen claridad y que van a pretender moverte de lo que dice la palabra de Dios. O vas a encontrarte en internet eso o en algún libro eso, pero tienes que ir a la Biblia. Tenemos la palabra profética más segura. Hacemos bien a estar atentos a esta palabra porque ella es la antorcha que nos alumbra en las tinieblas. No es la opinión de alguien, no es el comentario bíblico, no es el libro que escribió tal apóstol, es la palabra de Dios. Y aquí estamos viendo en pocos versículos esta realidad.
Cuando la persona cree, recibe el Espíritu Santo. No necesita luego ir donde un líder y decirle, ya soy creyente, ya tengo vida eterna, ya creo en Jesús como el Salvador. Ahora, por favor, líder o líderes, deben imponer manos sobre mí. ¿Para qué? Para que reciba el Espíritu Santo, que es la enseñanza que en muchos libros se da. Usted puede revisar todo el capítulo 10, todo el capítulo 11. ¿En qué momento Pedro o algunos de los que estaban con Pedro impusieron las manos sobre ellos para que recibieran el Espíritu Santo? En ningún momento. Vuelvo a insistir, el Espíritu ni siquiera esperó que Pedro terminara. Y ellos ya recibieron el Espíritu Santo. Y Pedro dice que ese es el bautismo, lo dice categóricamente en el versículo 16. Y lo dice refiriéndose al bautismo en Hechos capítulo 2. Así que todo el pueblo de Dios, tanto los que provenían de los judíos como los que provenían de los gentiles, fueron bautizados por el Espíritu de Dios. Escúcheme esto, fueron bautizados por el Espíritu. No serán bautizados, sino fueron bautizados. No es menor la conjugación del verbo, porque si lo dejamos en futuro, entonces muchos creyentes van a estar esperando el bautismo del Espíritu Santo, lo cual ya sucedió. Y les voy a poner un ejemplo muy clarito. La palabra de Dios nos dice, por ejemplo, hay varias cosas que han sucedido ya. Por ejemplo, Pablo nos dice en Gálatas capítulo 2, en el versículo 20, que es muy conocido, dice, no es tan conocido, con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado. Ok, Pablo dijo eso. ¿Fue crucificado qué? Juntamente con Cristo. Ok, bueno, y a Cristo lo crucificaron hace ¿cuánto más o menos? Hace más o menos 2000 años. ¿Sí? O sea que Pablo ya existía cuando Cristo estaba en la cruz. Ya existía. ¿Y era creyente en ese momento? Entonces, ¿cuándo fue crucificado Pablo? ¿Cuándo se apropió de esa cruz de Cristo? En el momento de creer. Y él creyó unos años después de que Cristo fue crucificado. Sin embargo, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Ves? Y Cristo no va a estar crucificando. ¿Recibiste a Cristo? Entonces, Cristo crucifíquese otra vez. ¿Recibiste? Cristo crucifíquese. ¿Recibiste? Cristo crucifíquese otra vez. No. Él fue crucificado una vez por todas. Y cuando la persona recibe a Cristo, lo primero que hay de identidad de esa persona con Cristo es la cruz. Por eso el Señor Jesús, cuando habla con Nicodemo aquella noche, le dice que tiene que nacer del agua y del Espíritu. El agua para morir, para que la vieja creación muera, ahí está la cruz. Y el Espíritu para tener nueva vida, para ser regenerado. La iglesia se origina en resurrección por el Espíritu. Son las dos cosas. Viene esa cruz. Cuando la persona cree, se identifica con Cristo inicialmente con la cruz. Ahí es juntamente crucificado. A pesar de que Cristo fue crucificado, ¿hace cuánto? Más o menos 2000 años. Pero si vamos al Apocalipsis, entonces nos va a decir el apóstol Juan una cosa más asombrosa todavía. Nos dice que Cristo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. No, pues entonces, ¿qué hacemos con todos esos libros que dicen otras cosas? ¿A quién le creemos? Delante del Señor es un hecho cumplido. Nosotros que estamos amarrados, encerrados en el tiempo, Dios no. Dios es eterno, Él es el eterno yo soy. Por eso el día más importante de tu vida, ¿cuál es? Hoy.
Hoy, porque hoy nos encontramos con el Señor, no ayer, no mañana, hoy es el día más importante. En medio de ese encierro que nosotros tenemos en el tiempo, coincidimos un día con el eterno yo soy, que es el día de hoy. Como estamos encerrados en tiempo, entonces nosotros sí tenemos que esperar las manifestaciones de cosas. Nosotros, de hecho, fuimos escogidos por el Señor también antes de la fundación del mundo, pero a su tiempo nos llamó para justificarnos. Pero vuelve el Señor a decir por boca de su apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, a los que llamó, ¿recuerda, Diego? A los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también santificó, y a los que santificó, a estos también glorificó. Dele una miradita a la persona que está ahí a su lado, una miradita. Y si conoce a la persona, mejor. Vea, si esa persona es creyente, esa persona que usted miró, esa persona, si es creyente, esa persona fue llamada. ¿Sí? Esa persona fue justificada. Esa persona fue santificada. Esa persona fue glorificada. Y usted lo mire y usted dice, glorificada. ¿Qué glorifica? Si ayer estaba de mal genio, ¿qué glorificado va a ser? Es que ni santificado. Y dudo si justificado. Ojalá el Señor lo llame. Nos vamos para atrás. Nosotros estamos encerrados en el tiempo. Pero delante del Señor es un hecho. Delante del Señor ya estamos en la Nueva Jerusalén. Pero en el encierro que nosotros tenemos en el tiempo, estamos en la iglesia, en ese proceso de perfeccionamiento hacia convertirnos en la Nueva Jerusalén. Pero delante del Señor es hecho cumplido. Diga, hecho cumplido. Así como esos ejemplos, y hay muchos otros que les estoy dando, el asunto del bautismo en el Espíritu Santo es también un hecho cumplido. Si hubieran tantos libros diciendo que a Cristo hay que crucificarlo cada vez que una persona lo recibe, entonces habría confusión en eso. Pero como sí los hay con el asunto del bautismo en el Espíritu, por eso hay tanta confusión. Pero la Biblia es clara en decir que eso ya es un hecho cumplido. ¿Puedes creer lo que diga la palabra? Debemos hacerlo, lo que diga la palabra de Dios. Acompáñame por favor al capítulo 1 de Hechos. Hechos capítulo 1, versículo número 5. Hechos 1:5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bautizados con el Espíritu Santo. Se dio en 2 etapas. Etapa número 1, los creyentes judíos en Hechos 2. Etapa número 2, los creyentes gentiles en Hechos capítulo 10. ¿Qué hizo el Señor? Cumplió lo que dijo en el versículo número 5. Bautizados con el Espíritu Santo. Miremos por favor el capítulo 2, versículo 4. Hechos capítulo 2, versículo 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Muy parecido a lo de Hechos 2 con los judíos, a lo de Hechos 10 con los gentiles. Una señal externa. ¿Cuál? Hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque el Señor tenía que poner una firma especial. Insisto, la mayoría de las veces no se da esa manifestación. Y no quiere decir que esté incompleta, que no. Si tienes a Cristo, ¿qué dice Colosenses 2 al respecto? Estamos completos en Él. El Señor necesita unos momentos para que sea evidente. Y claro, si se trataba del bautismo, necesitaba una evidencia externa, que todas las personas se dieran cuenta lo que había sucedido. En el capítulo 10, mire que los acompañantes de Pedro estaban: ¡oh, por Dios! Así como nosotros allá ¡oh, por Dios! O sea que no solamente los judíos, también los gentiles, por la manifestación externa. Pero es un hecho cumplido. Ahorita ya es un hecho cumplido. Miremos por favor en 1 Corintios capítulo 12, el versículo número 13.
Primera Corintios capítulo 12, versículo 13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Cómo está conjugado ese verbo en el versículo 13? Porque por un solo espíritu fuimos. Tiempo pasado. Es un hecho cumplido. Y esto resuelve tanto misterio de que, bueno, usted ya tiene el espíritu, no, venga, entonces venga para que lo reciba. ¿Usted ya habló en lengua? No, entonces no tiene el Espíritu Santo, tiene que, venga, le impongo manos para que lo reciba. Y le impone manos y entonces nada que habla en lengua, no, entonces venga otra vez, póngase en ayuno. No, pues el pobre creyente le toca, no, yo voy a hablar en lenguas porque si no, entonces me voy a adelgazar mucho. No es un asunto de imposición de manos, no es un asunto de ayunar, es una soberanía de Dios. Cuando ellos estaban todavía escuchando la prédica, no había terminado Pedro y el Espíritu Santo vino sobre ellos, nadie los tocó, ni siquiera Pedro los invitó. Soberanía del Espíritu. Tú tienes el Espíritu Santo cuando creíste y no porque lo determinaste. A veces has dado el testimonio, no, yo decidí. Bueno, suena bonito, pero es que el Señor ya te había escogido desde antes de la fundación del mundo. No habías nacido, no habías hecho ni bien ni mal, y Él ya te había escogido. Gloria a Dios. No es porque nosotros nos esforzamos, no depende del que corre ni del que quiere, sino de la misericordia de Dios. Él nos salvó, Él le plació salvarnos, y al salvarnos, ¿qué hizo? Nos dio el Espíritu. Quiero terminar este bloque con dos cosas. Una, los discípulos, los judíos, en Hechos capítulo 2, cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos, pregunta. Ellos en ese momento, antes de que el Espíritu Santo viniera allí, cuando ellos están orando en el aposento alto, pregunta, ¿ellos ya tienen al Espíritu Santo o todavía no? ¿Lo estaban esperando? ¿Lo tenían o no lo tenían? Unos dicen que sí, otros dicen que no, otros no se comprometen. ¿Qué sucedió el día de resurrección? ¿Qué nos dice Hechos, Juan capítulo 20 sobre ese día? Un domingo, ¿recuerdan? El mismo día que el Señor resucitó, ascendió secretamente. ¿Recuerdan que le dijo a María, no me toques, porque no he subido al Padre? Las primicias de la resurrección, el apóstol Pablo dice que Cristo es las primicias, 1 Corintios 15, él es las primicias es disfrute del Padre. Esas son las primicias. No me toques, no he subido al Padre. Pero ese mismo día Él fue al Padre, el Padre aceptó el sacrificio, y ese mismo día, primer día de la semana, lo dice claramente el apóstol Juan, Él desciende y los encuentra encerrados por temor. Ya mataron al Señor, ahora nos van a matar a nosotros, están encerrados. Pero el Señor, con cuerpo glorificado, atravesó paredes, puertas, ventanas y se hace en medio de ellos, y tremendo susto les pega, les dice, pasa a vosotros. Imagínense el susto de esos muchachos. Tanto que tuvo que repetirles el saludo, pasa a vosotros. Soy yo, miren las heridas, miren, soy yo, resucité. Y ellos se quedan atónitos. La primera aparición del Señor ya resucitado. Y después de aparecerse, se desaparecía, y se aparecía y se desaparecía, porque ya tiene un cuerpo distinto, un cuerpo glorioso. Y en esa primera aparición Él sopla y les dice, reciban
el Espíritu Santo. Entonces el Señor, el mismo día de resurrección, se impartió como vida para ellos. Mes y medio antes de Pentecostés. Porque luego entonces es que viene Pentecostés. Pero cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos, el Espíritu Santo ya estaba en ellos. Entonces, algunos dicen, miren que ellos ya eran creyentes, pero no tenían el Espíritu Santo hasta que en Hechos 2 vino, no, ya lo tenían. Ya lo tenían. Desde el día de resurrección. No se contradice en la Biblia. Si alguno no tiene el Espíritu, no es de Cristo. Ah, yo sí soy de Cristo. Entonces tiene el Espíritu. No, no lo tengo. Entonces no es de Cristo. Hay mucha claridad en el asunto. Mucha claridad. Eso sucedió con estos judíos, pero en casa de Cornelio, el misterio de casa de Cornelio me parece más espectacular. El de Hechos 2 es magnífico, pero es que, por Dios, el de Hechos 10... En Hechos 10 se dio todo de una vez. Edgar, ¿te acordás del emparedado, cómo lo llamamos? Emparedado JCP en pandemia, en el 2020. En el 2020 con los jóvenes hicimos un emparedado, así virtual. Muchos participaron. El emparedado tenía varias cosas. Tenía, a ver si me acuerdo, el pan, tenía tomate, la carne, por supuesto, y creo que no más. ¿Y qué era todo eso? ¿Qué era todo eso? Pues que todo eso representa lo que tenemos en Cristo. Cristo se encarnó, Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo ascendió. ¿Eso ya sucedió? Sí. Nosotros los creyentes, cuando creemos en Cristo, el Padre nos pone en Cristo. Inmediatamente nos identificamos con su muerte. Con la encarnación no necesitamos porque ya carne somos. Pero nos identificamos con su muerte, pero también con su resurrección y también con su ascensión. Romanos 6 nos explica que nuestro viejo hombre ya fue crucificado. Ahí está la muerte. Y por eso el bautismo en agua, que simboliza esa muerte. Pero ahí mismo nos dice que nos levantamos, no nos dejan sumergidos. Aunque a veces a algunos pastores les da la tentación de dejar al creyente por lo menos un mes sumergido, pero esa tentación hay que resistirla. Emerge, sale del agua para vida nueva. Nos identificamos con la resurrección. Y el apóstol Pablo en Efesios 2:6 dice que estamos sentados con Cristo, estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Esa es la ascensión. Entonces nos identificamos con Cristo. Cuando nos comemos el sándwich, le damos una mordida al sándwich, nos comemos todo, el pan, la carne, la lechuga, el tomate, todo nos lo comemos. Usted no le sirve el sándwich y dice, bueno, hoy me voy a comer el pan. En 8 días me como la carne. La lechuga, bueno, la lechuga me la como antes del pan porque si no se me va a poner toda maluca, me como esa lechuga ya. No, usted se come el sándwich y al comerse el sándwich está comiéndose todo. Cuando recibimos a Cristo, no estamos recibiendo solamente la identificación con su muerte, sino con su resurrección, con su ascensión también. Todas las virtudes de Cristo las estamos recibiendo al Cristo que ya fue procesado. Los gentiles en casa de Cornelio recibieron todo. Recibieron el Espíritu Santo como vida y recibieron el Espíritu Santo sobre ellos como poder. Lo recibieron de una sola. No como los judíos. Los judíos en Hechos 2 ya
mes y medio antes ya tenían el Espíritu como vida, pero faltaba que el Espíritu Santo viniera sobre ellos. En Hechos 10, las dos cosas se dieron de una sola vez. Y de ahí en adelante, ¿cómo se dan? De una sola vez. El Señor no le gusta echar reversa. El Señor va para adelante en su camino, en su propósito. Cuando una persona recibe a Cristo, viene el Espíritu Santo como vida y viene el Espíritu Santo sobre la persona. Eso fue lo que sucedió en Hechos capítulo 10. Bueno, muy bien. Vamos por favor nuevamente al capítulo 10 de Hechos y miremos los versículos 47 y 48. Hechos capítulo 10, versículos 47 y 48. Dice: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua? Diga agua. En ese momento ellos ya tenían el Espíritu Santo. ¿Tenían el Espíritu en ellos como vida? ¿Tenían el Espíritu Santo sobre ellos como poder? Sí, ya lo tenían. Pero a pesar de eso, Pedro, guiado por el Espíritu, se dio cuenta que necesitaban agua. Diga agua. Diga necesito agua. Versículo 47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Ellos acababan de ser bautizados, según lo que hemos visto, sin lugar a dudas. ¿Estamos bien claros hasta ahí? Bautizados en el Espíritu Santo, sin dudas. Pero ahora hay un bautismo que ellos no tenían, el bautismo en agua. Ya lo interior ya había sucedido y es invisible. Como es invisible y como se trataba de gentiles y como se trataba de una culminación del bautismo a todo su cuerpo, el Señor dijo: necesito una manifestación externa. Hablaron en lenguas y magnificaron al Señor. Eso invisible se manifestó externamente. Sin embargo, el testimonio de lo que sucedió internamente, el testimonio del bautismo en el Espíritu, es el bautismo en agua. ¿Ya creíste? Sí. Entonces ya tienes el Espíritu. Ahora, ¿qué te falta? El bautismo en agua. Algunos creyentes no entienden eso. Por ejemplo, a mí me pasó, yo había creído y nada que me bautizaba, hasta que un día el pastor me dijo: ¿usted cree en el Señor Jesús? Sí. ¿Por qué no se echó a bautizar? Y yo no tuve ninguna respuesta. Bueno, hubiera podido decir cualquier cantidad de, perdonen lo que voy a decir, tonterías. Porque uno para disculpas es bueno. Pero ese pastor tenía tanta autoridad que yo me quedé, no le quise decir ninguna. Se me ocurrieron algunas. Esperemos, ¿no? Un tiempo, yo quiero conocer más la... No, yo estaba seguro. Yo ya tenía a Cristo. ¿Cómo le voy a decir que no tengo a Cristo si tengo a Cristo? Y él lo que me preguntó es: ¿usted tiene a Cristo? Sí. ¿Por qué no se ha hecho bautizar? No supe qué decirle. Entonces yo te digo en esta mañana: ¿tú crees en Cristo? Entonces ya lo tienes, ya tienes el Espíritu, ya tienes el bautismo del Espíritu. ¿Qué te falta? El bautismo en agua. Es que no me gusta el bautismo en agua. Entonces no tienes a Cristo. Sí lo tengo. Entonces bautízate en agua. Hechos capítulo 10, versículo 47. Ahora el 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. A ver, despacio. ¿Ellos ya tenían el bautismo del Espíritu? Sí. ¿Les faltaba qué bautismo? En agua. Y dice el 48: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. O sea que bautizar en el nombre del Señor Jesús va de la mano con el bautismo en agua. Hemos aprendido qué es bautizar en el nombre de Jesús. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Como igualito Hechos capítulo 10, igualito que Hechos capítulo 2, bautizar en el nombre de Jesús. Y es igualito que en Mateo capítulo 28, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No es distinto, hemos visto que es lo mismo, porque es el nombre. El nombre
del Señor Jesús. Es el mismo nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No hay diferencia. ¿Y qué es bautizarlo en el nombre de Jesús? Escoger a la persona y sumergirla en Jesús. Meterla en Jesús. Y meterla en Jesús es meterla en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. La persona se mete ahí, se sumerge allí, ahí vive, de ahí en adelante. Pero eso sigue siendo muy invisible. Entonces va de la mano, va ligado, va asociado con algo que definitivamente es visible, y es el bautismo en agua. Tan visible que uno se mete al río, al lago, a la pila o a la piscina con ropa. Con ropa. Un momentico, me pongo la pantalones de baño. No estamos de paseo, estamos de bautismo. Entonces sería una herejía bautizar en pantaloneta. No, pues tampoco. Pero digo yo, como una reverencia, porque es símbolo, no de que estoy en paseo, sino símbolo de lo que ya pasó con mi vida. ¿De acuerdo? Es necesario el bautismo en agua. No piensen que es, no, yo creo, pero bautizarme en agua no. ¿Saben? Si estuviéramos en países donde los creyentes son perseguidos, países musulmanes, por ejemplo, ese creyó, si no se desaparece, lo desaparecen. Si no se va a vivir a otro lado, lo matan. ¿Y cómo se dan cuenta que creyó? Si el Espíritu Santo es invisible. Porque se bautiza en agua. Y eso lo ven y lo cuentan. Ese es testimonio. Tú necesitas ser bautizado en agua para que te vean. Y los que vean le cuenten, ese es bautizado. Es necesario. De eso se trata. ¿Y por qué muchos no se quieren hacer bautizar? Porque me van a ver y porque van a contar. Y es precisamente para eso. Para que vean y cuenten. Es para eso. Es necesario el bautismo. Por favor, miremos el capítulo 2, el versículo 38. Hechos 2, 38. Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si pueden mirar ese versículo 38 y contestarme esta pregunta: ¿para qué deben de ser bautizados en el nombre de Jesucristo? Miren el versículo 38. Pedro dijo que se bautizara en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Oh, por Dios! Para perdón de pecados. Usted ya creyó y ya le pedí perdón al Señor. Muy bien. ¿El Señor te perdonó los pecados? Sí, los perdonó. ¿Y entonces para qué me hago bautizar? ¿Para qué dice Pedro? Para perdón de pecados. ¿Cómo se explica eso? El bautismo en agua, no el del Espíritu. El bautismo del Espíritu te da la vida eterna y no la pierdes jamás, punto. Pero necesitas el bautismo en agua. El bautismo en agua sirve para cortar con el pecado, para cortar con el mundo. Y esa es la segunda explicación por la cual muchos no se quieren bautizar. ¿Por qué? Porque no quieren cortar con el pecado. Quieren tener a Cristo, pero también quieren tener al diablo. La pasan bien con Cristo, pero la pasan bien con el diablo. ¿Cómo así que diablo? ¿Sí? Porque el mundo entero está bajo el poder del diablo. Entonces yo quiero a Cristo, lo amo, yo creo en Él, Él es el Señor. Pero la rumba, pero estas droguitas, pero esas muchachas tan lindas, pero esto y aquello, todo eso mundano, no quiero soltar esto. Cuando la persona se bautiza, corta con eso, corta con los pecados. Miremos
en el capítulo 22, Hechos capítulo 22, el versículo 16. Hechos 22, versículo 16, dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Bautízate y lava tus pecados invocando el nombre. Acá, ¿cómo hace para lavar los pecados? Invocando el nombre del Señor. Y eso va asociado al bautismo. Entonces, cuando nos vamos a hacer bautizar, estamos invocando el nombre del Señor y va sucediendo lo mismo que vimos en Hechos 2:38. El bautismo en agua es una muestra que cortamos con el mundo. ¿De acuerdo? Muy bien. Miremos por favor Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Yo sé que sobre esto vamos a tener que ahondar. Sobre dos cosas tenemos que hablar. Algún día nos dedicamos de pronto todo un mes a hablar del bautismo y hablamos del bautismo del Espíritu y el bautismo en agua y miramos todos esos ejemplos especiales que hay en Hechos. Por ahora vamos a Marcos capítulo 16. En Marcos capítulo 16 dice el versículo 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué necesita usted para ser salvo según ese versículo? Creer y ser bautizado. Cuando la persona cree, ya lo vimos, recibe el Espíritu Santo, es bautizado por el Espíritu Santo, punto. ¿Va bien? Claro, va bien. ¿Ya acabó? No, apenas empezó. ¿Qué sigue? El bautismo. El que cree y es bautizado, ¿qué pasa? ¿Qué dice la Biblia? Será salvo. Sigamos viendo ese versículo 16. Pero el que no cree, ¿qué le pasa al que no cree? Será condenado. La primera parte nos habla de creer y ser bautizado. La segunda parte nos habla solamente de creer. Cuando la persona cree, inmediatamente ya es libre de condenación. Pero le hace falta algo para ser salvo. ¿Qué? ¿Qué le hace falta? El bautismo. Y ese bautismo que habla ya es el bautismo en agua. ¿Cómo así? O sea que si una persona cree, hace años cree, hasta le sirve al Señor y no ha sido bautizada, ¿esa persona no es salva? Según la Biblia, ¿cuál es la respuesta? No es salva. ¿Cómo así que no es salva? Entonces inmediatamente dice, uy, o sea que se le figura el infierno, le figura el lago de fuego. No. Porque una persona que tiene vida eterna jamás va al lago de fuego. Entonces tener vida eterna y tener esa salvación que habla Marcos en 16:16 no es lo mismo. Esa salvación es otra cosa. Para esa salvación, ¿qué necesita? Creer y ser bautizado, no hay duda. Algunos predicadores escuché por ahí, yo no los he escuchado decir eso, pero escuché por ahí que algunos, tratando de darle una ayudita al Espíritu, dijeron, el Espíritu seguro estaba agotado y de pronto hizo que se escribiera mal. Entonces acomodan un poquito el versículo 16 diciendo: el que creyere y fuere salvo será bautizado. y muchos en su momento tendríamos más tranquilidad. El que creyere y fuere salvo será bautizado. Claro, pero no es así. No es así, no podemos cambiar la Biblia. Dos cosas se necesitan para ser salvos. ¿Cuál? De ser salvo ¿de qué? Ese es el punto. Aquí no estamos hablando del lago de fuego, porque si creyó ya es libre del lago de fuego, pero no es salvo. ¿No es salvo de qué? No es salvo del mundo. No ha cortado con el mundo.
La persona para cortar con el mundo tiene que ser bautizada en agua. Bautizado en agua, ya cortó con el mundo. Hay muchos creyentes que tienen mucha dificultad. No, pero es que la música, eso me llama. Es un asunto del bautismo. Puede que ya sea bautizado, pero de pronto no entendió qué era el bautismo. O puede simplemente lo entiende, pero no ha sido bautizado. Entonces tiene las puertas abiertas para el mundo. ¿Cómo hace para cerrarlas? Por el bautismo en agua. Y punto. Y se cumple la palabra no se contradice en ningún lado. Miremos por favor 1 Corintios 10. Insisto que sobre esto podemos charlar en alguna otra ocasión bien despacio. 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 y 2. Miren tan bonito como lo dice Pablo acá. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Cuándo fue eso? ¿Cómo decir que estuvieron bajo la nube? ¿Cuál nube? Cuando estaban en esa travesía al desierto, una columna de nubes, ¿cierto? Estuvieron ahí y los cuidaba de ese sol. Uy, imagínate una columna de esas en estos días aquí en Cali con eso. ¿Y cuándo pasaron el mar? ¿De qué mar se refiere? El Mar Rojo. ¿Y cuándo pasaron el Mar Rojo? Cuando salieron de Egipto. Recuerden que Egipto representa el mundo. Ellos para salir de Egipto tenían que atravesar el Mar Rojo. Y dice el apóstol en el versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y si usted nota, de acuerdo a lo que estamos charlando hoy, esto es un tipo, lo que sucedió con Israel, fueron bautizados en la nube y bautizados en el mar, es un tipo de lo que el Señor hace con nosotros, que nos bautiza en el Espíritu, pero también nos bautiza en agua. Las dos cosas se requieren. ¿Y para qué fueron bautizados en agua los que salían de Egipto? Porque es una separación de Egipto que representa el mundo. Pasar por el agua es el bautismo, que nos separa del mundo, nos separa del pecado. Recuerden, ellos están en el desierto y empezaron a murmurar: este Moisés, atrevido el hombre, nos trajo aquí, ¿a qué? A morirnos de hambre. Y ellos tenían ganas de ¿qué? De devolverse. De hecho, una vez dijeron: designemos un capitán y regresemos. Y cuando se ponían a tirar cálculos, lápiz y papel, bueno, ¿y cómo nos devolvemos a Egipto? ¿Cómo hacemos? A ver, un pequeño detalle. ¿Cuál detalle? El mar. Por más que querían volver, no podían. Pero la persona que no pasa por el agua, que no es bautizada, tiene un puente ahí, tiene un barco, tiene un submarino, un avión, tiene conexión directa con el mundo. Pero el que es bautizado ya cortó, ya mochó su relación con el mundo. Es necesario. Resultados de la casa de Cornelio: ellos fueron bautizados en el Espíritu y fueron bautizados en agua. Nosotros, queridos hermanos, en los grupos de vida tenemos que ir adelante con todas las personas. Ellos van a ser bautizados en el Espíritu Santo y van a ser bautizados en agua. No necesitamos solamente que crean y que no vayan al lago de fuego, también necesitamos que sean salvos del mundo, que disfruten. Es que es una vida, sinceramente, y no lo digo por usted, yo sé que hay más de uno acá que ama al Señor y está atado por el mundo, y no lo crea que lo estoy echando indirectas, sino directas, pero no lo hago ni siquiera por usted, lo hago por mí. Lo hago es por mí, yo sé.
que se siente uno muy miserable amando a Dios y gustándole cosas del mundo. Es horrible. Es horrible. Entonces, en los grupos de vida nosotros necesitamos que la persona tenga libertad, paz, que disfrute la vida y no que viva como miserable. Y eso es posible si hacemos como ese resultado que vemos acá. No solamente ese fue el resultado. Vamos para terminar, miremos en Hechos capítulo 11, versículos 18 al 20. Hechos 11, versículos 18 al 20 dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. A raíz que ya las puertas del reino fueron literalmente abiertas para los gentiles, empieza la obra evangelizadora hacia los gentiles. Llegan a Antioquía y primero anuncian a los judíos, pero otros también a los no judíos. Y allí en Antioquía precisamente se funda una segunda iglesia local. Y principalmente eran gentiles. Eso fue grandioso. ¿Y qué más sucedió? Vamos al capítulo 13, versículos 1 al 3. Hechos 13, versículos 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron a una obra que el Señor los había llamado. ¿Y qué vemos en el libro de Hechos de ahí en adelante? Los viajes misioneros del apóstol y cómo el pueblo gentil es alcanzado por el evangelio. Esto como resultado de casa de Cornelio. Hermanos, si nosotros nos decidimos hacer estos grupos de vida, si tú te decides abrir tu casa para que suceda lo que sucedió en casa de Cornelio, vamos a tener este resultado. La palabra del Señor se va a difundir. Muchos van a ser salvos, muchos van a ser bautizados por el Espíritu, muchos van a ser bautizados en agua, y ellos van a contar el testimonio a sus familiares, y el reino del Señor se va a ensanchar más y más. ¿Puedes recibir esa palabra? ¿La puedes creer? ¿La podemos poner en práctica? Pongámonos en pie, pongámonos en las manos del Señor. Digámosle, pongamos todo en Él. Padre, en el nombre de Jesús, mi vida la pongo en tus manos. Todo temor, toda duda, toda situación adversa que me ha limitado para abrir mi casa para un grupo de vida, la pongo en tus manos. Mi deseo es agradarte. Yo te doy gracias, Señor, porque me has salvado. Yo he oído tu palabra y ahora disfruto de esa vida eterna. Señor, pero también quiero cortar con el mundo. Oro, Señor, que pongas el deseo, el querer en el corazón de los hermanos que aún no se han bautizado en agua. Que ellos sean sumergidos en ti, Señor, y que puedan dar un testimonio de lo que ya sucedió en su corazón, si es que ya sucedió. No se trata de forzarnos, se trata de gozarnos en tu camino. Tú eres el que pone en el corazón, así como lo has hecho con los demás. Señor, ayúdenos juntos como iglesia
a caminar, a marchar delante de ti, llevando tu palabra. Ayúdenos a abrir nuestras casas para la predicación de la palabra. Ayúdenos a abrir nuestras casas, Señor, para hablarle a las personas las palabras, las cosas que ellos tienen que saber, tienen que escuchar para tener vida eterna. Ayúdenos, Señor, a hablarle a esos amigos, a esos familiares, compañeros de estudio, trabajo, vecinos, para que ellos y sus casas escuchen la palabra, escuchen y tengan vida eterna, ellos y toda su casa. Ese es nuestro deseo, Señor. Ese es nuestro deseo. Coloca, Señor, en nuestro corazón esas personas. Recuérdenos, Señor, esas personas. Ayúdenos a estar orando por ellas, Señor, así como aprendimos que hizo Cornelio. Ayúdenos, Señor, a prepararnos para llevar tu palabra, así como hizo Pedro. Ayúdenos a ser ayudantes de los que llevan tu palabra, así como esos ayudantes de Pedro. Ayúdenos a convocar a nuestros parientes, nuestros amigos más íntimos, así como hizo Cornelio y su casa. Ayúdenos a participar, Señor, de esa hermosa aventura, de tu propósito, de tu deseo de dar vida, Señor. Gracias, amado Señor, por este privilegio. A ti, solamente a ti te damos gloria, honra y honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.